¿Cómo puede caer el imperio más poderoso de la historia sin que nadie pareciera empujarlo? Durante siglos, Roma fue más que una ciudad. Era la idea del orden, la promesa de la civilización, el latido del mundo. Sus legiones eran el muro entre el caos y la ley. Sus emperadores, símbolos de continuidad casi divina. Pero aquello que parecía eterno comenzó a romperse desde dentro. No fue una catástrofe súbita, ni un enemigo invencible que llegara de pronto. Fue una caída lenta, obstinada, imparable. Y lo más inquietante, el verdadero enemigo no cruzó los Alpes, ya habitaba las estancias del poder. Imagina el foro en su esplendor, las columnas devolviendo la luz del sol, y los oradores creyendo que sus palabras moldeaban el destino de naciones enteras. Las calzadas se extendían hacia todas las direcciones, desde las frías islas de Britania hasta las arenas ardientes de Egipto. Roma se sentía invulnerable, pero bajo esa apariencia, el engranaje que sostuvo su grandeza comenzó a desgastarse. El sistema que premiaba la disciplina se volvió rehén de la ambición, y la administración se convirtió en un laberinto de sobornos e intrigas. El oro se adelgazó con el tiempo, la moneda perdió valor y la inflación mordió la vida diaria. Los impuestos subieron sin piedad y los pequeños propietarios abandonaron sus tierras para refugiarse bajo la protección de los grandes señores. Sin saberlo, Roma estaba sembrando la semilla del feudalismo. La política, lejos de sostener el edificio, lo hundía con cada conspiración. Generales veían el trono como botín, no como deber. Guardias coronaban y mataban con la misma facilidad. El resultado, un centro débil, provincias inquietas y fronteras tensas. La lealtad dejó de apuntar al Estado y empezó a dirigirse al salario del día. Incluso el ejército, orgullo romano, se agotó. Faltaban hombres, faltaban recursos, faltaba fe. Y Roma tomó una decisión fatal: contratar a quienes antes llamó enemigos. Visigodos, vándalos y otros pueblos cruzaron los límites del imperio no como invasores, sino como aliados. Se les ofreció tierra y alimento a cambio de sus espadas. Algunos llegaron con familias, otros con hambre y memorias de venganza. Roma pensó que compraba seguridad, pero en realidad estaba abriendo las puertas de su propia caída. Bárbaro era la palabra con que Roma nombraba a todos los que vivían fuera de sus leyes. Pero muchos de esos pueblos tenían culturas complejas, líderes astutos y códigos de honor. Aprendieron latín, vistieron a la romana, adoraron a los mismos dioses, pero nunca fueron aceptados del todo. Siempre fueron vistos como forasteros, como una amenaza silenciosa dentro del imperio. Los visigodos sufrieron esa tensión más que nadie. Hambrientos y despreciados, fueron traicionados por funcionarios romanos que les negaron alimento y justicia. Alarico, su líder, observó la arrogancia de Roma y comprendió su debilidad. No necesitaba atacarla desde fuera, bastaba con empujarla desde dentro. Roma seguía de pie, pero su corazón ya estaba cansado de latir. En el lejano oriente, otro enemigo emergía del viento, los hunos. Guerreros casi míticos, jinetes que parecían no cansarse jamás. Su líder, Atila, el azote de Dios, se volvió sinónimo de miedo. No buscaba pactos ni templos, solo sometimiento. Donde pasaban sus caballos, las ciudades desaparecían del mapa. No quería ser parte de Roma, quería que Roma recordara el terror. Para contenerlo, Roma tuvo que aliarse con antiguos enemigos. Romanos y visigodos, lado a lado, enfrentaron a Atila en los campos cataláunicos. Fue una carnicería sin vencedores. Atila se retiró, pero no fue derrotado. Un año después, llegó a Italia. Roma tembló. El Papa salió a su encuentro. Nadie sabe qué palabras cruzaron, solo que Atila se dio la vuelta. Roma se salvó, por miedo. Décadas antes, Alarico ya había cruzado las puertas de la ciudad. No las escaló, las abrió. Lo impensable se volvió real.
3 días bastaron para que el orgullo se convirtiera en ruina. El imperio que había conquistado medio mundo fue saqueado por quienes antes llamó aliados. Décadas después, los vándalos repitieron la escena cargando barcos llenos de oro y estatuas hacia África. En el año 476, un jefe germano llamado Odoacro depuso al último emperador, Rómulo Augustulo. No hubo batallas épicas ni discursos heroicos, solo silencio. El águila imperial bajó de los estandartes. Roma, la eterna, había aceptado su final. El coloso cayó no con un rugido, sino con un suspiro. La ciudad seguía en pie, pero el imperio ya era una sombra vacía. En su lugar nacieron nuevos reinos, visigodos en Hispania, vándalos en África, ostrogodos en Italia. El mapa se fracturó, las lealtades se hicieron locales y la tierra sustituyó al Senado. Los monasterios preservaron lo que quedaba del conocimiento y la Iglesia, antes perseguida, heredó el poder espiritual y político. En Oriente, Bizancio mantuvo viva la llama romana un milenio más. ¿Fueron los bárbaros quienes destruyeron Roma? En parte sí, pero solo derribaron lo que ya se caía. Roma no murió por la espada, sino por olvidar su espíritu. Su disciplina se volvió lujo, su ambición, veneno. Cuando un imperio deja de creer en sí mismo, cualquier empujón basta para hacerlo caer. Y los bárbaros solo fueron el viento final sobre un muro agrietado. La caída de Roma no fue el fin del mundo, sino el nacimiento de otro. Sus leyes, su idioma y sus caminos sobrevivieron disfrazados de nueva era. Los bárbaros no solo destruyeron, también heredaron. De las ruinas nació una Europa distinta, fragmentada, rural y religiosa. Y en ese cambio Roma dejó de ser capital para convertirse en herencia. No cayó, se transformó. Toda civilización que olvida lo que la sostiene acaba siendo víctima de sí misma. Roma no fue derrotada por invasores, sino por su propia soberbia. Su historia nos recuerda que los imperios no se derrumban de un golpe, se desmoronan poco a poco, con cada corrupción tolerada, con cada virtud perdida. Y cuando las murallas caen, el verdadero enemigo ya está adentro. Así terminó Roma, no entre llamas, sino entre susurros. Su caída no fue destrucción, fue advertencia. Porque los imperios no mueren por falta de fuerza, sino por falta de fe. Roma nos enseñó grandeza, pero también fragilidad. Y cada civilización que se cree eterna corre el riesgo de repetir su destino.